Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Expatriados. Eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, como soléis decir. Fernando, María, Pilar y el resto de colaboradores y de colaboradoras. Bueno, os mando este audio para deciros que ya, a modo de celebración diría, que ya me he hecho mecenas, por fin. ¿De acuerdo? Así que ya no solo colaboro como oyente, sino también con una pequeñita contribución económica. Que todo este proyecto no pare. Un abrazo enorme y sincero a todas y a todos. Muchísimas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Hacía 14 años que España no tenía esta cifra de paro y, por tanto, siendo conscientes de que queda mucho por hacer, esta cifra es de enorme importancia para nuestro país. Hoy puedo dar una muy buena cifra para el país y, por tanto, satisfacción para esas familias que ven mejoradas sus vidas. Me alegro que las cosas, al menos en términos numéricos, vayan bien. Pero cuando se maquillan los datos del paro, cuando aquello que era temporal, ahora se llama fijo discontinuo, y se considera que una persona que no está trabajando porque tiene un contrato temporal, que ahora se llama fijo discontinuo, no aparece en el paro, pues automáticamente cuando ya se maquilla la estadística es muy difícil hacer comparaciones. Que el contrato fijo discontinuo es un contrato, por supuesto, de calidad, estable, con plenitud de derechos en los trabajadores y las trabajadoras que están acogidos a ellos. No lo digo yo, lo dice la doctrina. Hay quienes encuentran normal que un camarero trabaje 12 horas, ¿no? Son los que nunca han pegado ni chapa, ¿no? Hay quienes ponen el grito en el cielo porque los trabajadores cobren 1.000 euros al mes, son los que suelen ganar bastantes millones de euros, ¿no? en la bolsa. Y hay algunos que dicen que no hay que tocar los precios de la electricidad porque eso es poco menos que, vulnerar el sagrado funcionamiento de la oferta y la demanda en el mercado, y son los que más ganan cuanto más cara es esa factura de la luz.
que me ayudéis a conquistar una mayoría suficiente para conseguir otros 4 años más de progreso, de bienestar. El único cambio que funciona y que ha funcionado en Andalucía ha sido Ciudadanos, el único. Después de 37 años de régimen, ahora que queremos volver otra vez a otro régimen, pero en vez de izquierda, de derecha, por favor, no podemos resignarnos. Compañeros y compañeras, llega la hora de movilizarse, llega la hora de salir con ilusión, con ganas, con una sonrisa y con fuerza a la calle. El PSOE de Andalucía es el PSOE, es el PSOE. Es el PSOE que tiene 47.000 militantes. Andalucía nos necesita. Andalucía necesita un PSOE fuerte, un PSOE unido, como en este momento está, pero un PSOE centrado en lo importante. Andalucismo a pesar de todo. Andalucismo a pesar de la derecha que viene de fuera para insultar nuestras costumbres y para insultar nuestra cultura, disfrazándose de ella e imitando hasta nuestro acento. Y es que hay que poner la vida en el centro, y las vidas tienen que ser vidas dignas de ser vividas. Cuando pensamos en la vida en el centro, efectivamente pensamos en los servicios públicos, y pensamos en las listas de espera, y pensamos en cómo un problema de salud entra por las puertas de la casa y lo desbarata todo. Y cómo no puede ser la cartera la que determine si alguien sabe qué es lo que tiene o no lo sabe, y si le van a operar cuando tiene arreglo o no, si le van a interrumpir un tratamiento oncológico o no. Esa incertidumbre no es justa, y la salud no puede ser un negocio. Buenos días, cafetera. Comienza oficialmente la campaña electoral en Andalucía y las encuestas no pueden ser peores para la izquierda. La campaña andaluza se inicia con un Partido Popular lanzado y la izquierda desmovilizada, dice hoy La Vanguardia. Crece la alarma en el PSOE por la desmovilización de su electorado, dice también el periódico El Mundo, y las encuestas las encontramos en diferentes presentaciones en diversos medios de comunicación. Los andaluces, que siempre fueron un pilar de resistencia contra las derechas, parecen haberle perdido el miedo. Que Moreno haya gobernado sin mucho ruido ha contribuido sin duda a ello. Ya sabemos que la teoría nos dice que la única encuesta real es la de las urnas, pero cuesta creer que haya motivos para la confianza. Entre los partidos de izquierdas hay una cierta esperanza a poder movilizar al electorado de izquierdas a última hora, porque es tradicionalmente abstencionista, pero a día de hoy no hay nada en el horizonte que invite a mucho optimismo. Todos sabemos que en la conformación de las candidaturas se han cometido errores y nada indica que no puedan volverse a repetir de cara a unas hipotéticas elecciones generales, así que entre la izquierda nos da la impresión de que se está extendiendo un sentimiento general de desasosiego contra el que va a ser muy difícil combatir. No estaría mal que los partidos que conforman la izquierda entendiesen que una cosa es la batalla interna y otra muy diferente la imagen que proyectan, y también la responsabilidad, el objetivo común y el futuro de este país y de sus ciudadanos. Algunos pueden tener la tentación de dejarse llevar por el sentimiento de enviarlo todo al carajo, habida cuenta de que las posibilidades de acuerdo entre los partidos de izquierdas están en una olla a presión. Pero es urgente que todos y cada uno de los actores y actrices reconozcan la emergencia que tenemos por delante. Y es igualmente necesario que todo el mundo entierre las tentaciones de arrogancia que nos hacen creer que solos sí podemos, porque solos no podemos. La ola reaccionaria a la que nos enfrentamos es extraordinaria y por lo tanto la imaginación y la inteligencia que se requiere es igualmente extraordinaria. Conversábamos esta semana con el periodista Carlos Hernández sobre la responsabilidad de los ciudadanos alemanes en el ascenso de Hitler. Sostenía Carlos Hernández que todas las ideas que impulsó el genocida después venían recogidas en sus propuestas electorales, de forma que los alemanes no podían refugiarse en un supuesto desconocimiento de lo que supondría su gobierno. Eso nos recuerda
la enorme responsabilidad que tenemos los ciudadanos a la hora de comprender los abismos, de votar y también a la hora de organizarse políticamente. Reaccionad, copón, antes de que sea tarde. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Podemos hacer que todo salga bien. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 3 de junio de 2022 y hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas sobre la mesa. Una de ellas, como decía el editorial y también por donde va el hashtag de hoy, que es #La Cafetera, reaccionad, copón. Pues habla precisamente de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas en las urnas y del poder también que tenemos para frenar esa ola reaccionaria, porque efectivamente uno de los temas es que es la campaña electoral en Andalucía. Según las últimas encuestas, Andalucía estaría amenazada por esa ola reaccionaria, pero también por la abstención de la izquierda. Precisamente también sobre datos hablaba ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y en este caso hablaba de los datos de paro, unas buenas cifras de empleo. El paro baja por primera vez de los 3 millones desde 2008. Y también hemos conocido varias informaciones, como que el Gobierno pacta con Bildu subir las pensiones no contributivas un 15%, a cambio, decían, de su abstención al fondo de pensiones. Y también una exclusiva del diario El País, de la que hablaremos más adelante, y es que el ministro Escrivá planea incorporar a miles de trabajadores extranjeros en el mercado laboral. Y hoy en La Cafetera hablaremos con el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Todo esto después, sobre todo, de conocerse que tienen la intención de regular las cajas botín de los videojuegos este mismo año y que presentará el texto, decían, en unas semanas. Sobre esto le vamos a preguntar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que nos va a explicar en qué consisten esas cajas botín y también en qué consiste la regulación de estas. Y en el ámbito internacional hablaremos con Pilar de la Peña de los asuntos más destacados en la prensa internacional esta semana. Además de la prensa internacional, que hoy abre con las medidas anunciadas por el propio Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, para el control de armas. Continúa ese debate en Estados Unidos y, como sabéis, en La Cafetera los viernes tenemos también esos espacios de entretenimiento. Uno de ellos es el de series con Ana Pastor y en esta ocasión vamos a hablar de la serie de Obi-Wan Kenobi y lo vamos a hacer también con Pedro Ballín. Y terminaremos hablando de videojuegos, retomando el asunto de los videojuegos que hablaremos con Alberto Garzón. Lo retomaremos al final del programa con Jessica, que nos va a hablar de Guild Wars. Os podéis imaginar, ya con todo esto que os he contado, la de cosas que quedan por delante para hablar en el programa de hoy. Así que vamos allá. Ya veo por aquí a Mamen, muy buenos días. También veo por aquí a Isabel, a Augusto, a Autemurian, a Enjoy the Silence, a Esperanza, Ángel Mora. Muy buenos días a todos y a todas. Perdonad esta voz, no sé qué me ha pasado esta mañana. Yo creo que ha sido la alergia, que todavía no se va. Pero bueno, seguimos resistiendo y sobre todo seguimos resistiendo gracias también a aquellas personas que hacéis posible este programa, aportando cada mes vuestro granito de arena, como escuchábamos
al principio de la apertura a Mario Bravo cuando se hizo mecenas y suscriptor de este programa. Muchísimas gracias a aquellas personas que seguís sosteniendo económicamente este programa que tanta falta nos hace para seguir adelante, para seguir emitiendo programas como el de hoy. Ahora sí, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Comenzamos. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Y efectivamente, uno de los asuntos que tenemos encima de la mesa es esa amenaza para Andalucía. Arranca la campaña electoral en Andalucía y arranca con unas encuestas que no son nada buenas para la movilización del electorado. Según se han conocido la última encuesta del CIS, hay algo muy determinante y es que va a haber se espera un gran porcentaje de indecisos, también de abstenciones, pero el caso es que según el CIS publicado recientemente sobre lo que va a ocurrir en Andalucía, se habla de hasta un 20% de personas indecisas, personas que no han decidido su voto. Por eso va a ser tan determinante la campaña electoral en Andalucía, va a ser decisiva según estos datos del CIS, porque estamos hablando de un gran número de indecisos, hasta el punto de que el número de indecisos ahora mismo sería la tercera fuerza. O sea que imaginaos cómo va a ser de decisiva esta campaña electoral para intentar convencer a este grupo de indecisos y de indecisas en el día, sobre todo también de la votación, porque cuando les preguntan cuándo suelen decidir por qué partido o coalición van a votar a los andaluces y a las andaluzas, el 52% dicen que sí, que lo tienen decidido antes de la campaña electoral, pero ojo, porque el resto de porcentaje lo deciden durante la campaña electoral, incluso en el mismo día de las elecciones. Por eso va a ser tan importante esa movilización del electorado, sobre todo para la izquierda. Escuchábamos a Inmaculada Nieto de Por Andalucía insistiendo en que hay que poner la vida en el centro y poniendo en valor que la salud no puede ser un negocio. Y es que hay que poner la vida en el centro y las vidas tienen que ser vidas dignas de ser vividas. Cuando pensamos en la vida en el centro, efectivamente pensamos en los servicios públicos y pensamos en las listas de espera y pensamos en cómo un problema de salud entra por las puertas de la casa y lo desbarata todo. Y cómo no puede ser la cartera la que determine si alguien sabe qué es lo que tiene o no lo sabe, y si le van a operar cuando tiene arreglo o no, si le van a interrumpir un tratamiento oncológico o no. Esa incertidumbre no es justa y la salud no puede ser un negocio. La salud no puede ser un negocio. Inmaculada Nieto de Por Andalucía hablando de la necesidad de que hay que poner la vida en el centro, una vida digna. Y precisamente sobre esto hablaba ayer Pilar del Río en La Cafetera. Por un lado, sobre algo en lo que insiste en este programa cuando entra Pilar del Río en La Cafetera, sobre ese estado de responsabilidad, sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro. Y la oportunidad que tenemos de decidirlo está en las urnas. Por eso insistía, tenemos esa capacidad de autorrepresentarnos y es en las urnas, sobre todo por aquellos seres humanos que se han quedado fuera del sistema. Y insistía, la vida no puede ser un infierno para tanta gente.
aquí, pero en otros países, y vengo ahora de Argentina y de Brasil y he hecho unos recorridos que han sido un poco duros, y encontrar a personas sin esperanza, ni para ellas ni para sus descendientes, y eso es muy duro. Y si no quieren morir de horror, lo que tiene es que levantar la cabeza en ese momento y decir, vamos a llenar todos los momentos y todas las posibilidades para que esto no siga ocurriendo. Yo no quiero que haya gente sin esperanza. Nosotros nos tenemos que gobernar la vida, somos nuestros propios gobernantes. A la hora de elegir, elijamos bien quién nos representa o vayamos nosotros mismos a representarnos. Esto no puede seguir así. O sea, la vida no puede ser un infierno para tanta gente, no puede ser. Hay mucho en juego, como decía, los datos no son nada buenos para la movilización electoral. Hay muchas personas indecisas que todavía no habrían decidido su voto según las últimas encuestas, la última encuesta del CIS, y esto parecen saberlo en el Partido Socialista, parecen ser conscientes también en el Partido Socialista. Así llamaba Juan Espadas a la movilización, lo hacía en un mitin, pero sobre todo se dirigía a sus colegas diciendo que hay que movilizar a la gente en las calles, que hay que movilizarlas de cara al 19J. Compañeros y compañeras, llega la hora de movilizarse, llega la hora de salir con ilusión, con ganas, con una sonrisa y con fuerza a la calle. El PSOE de Andalucía es el PSOE, es el PSOE. Es el PSOE que tiene 47.000 militantes, que tiene agrupaciones en todos los pueblos y ciudades, que tiene militantes en todos y cada uno de los rincones del territorio de Andalucía, capaces de entender muy bien cuando Andalucía llama. Y Andalucía llama esta vez. Andalucía nos necesita. Andalucía necesita un PSOE fuerte, un PSOE unido, como en este momento está, pero un PSOE centrado en lo importante. Un PSOE centrado en lo importante, así intentaba llamar a la movilización. Y escuchábamos también a Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía y hablaba de andalucismo a pesar de todo. Andalucismo a pesar de todo. Andalucismo a pesar de la derecha que viene de fuera para insultar nuestras costumbres y para insultar nuestra cultura, disfrazándose de ella e imitando hasta nuestro acento. Andalucismo a pesar de todo. Andalucismo a pesar de la derecha que desmantela lo que da sentido cotidiano a nuestra comunidad, que son los servicios públicos, que es la educación, que es la sanidad, que desmantela todo lo que tenemos de valioso como comunidad autónoma, que desmantela aquello que Carlos Cano definió como un sueño andaluz, que era la escuela gratis, medicina y hospital. Hablabais ahora en el chat, ¿no? De que ya está decidido que se va a dividir el voto, es la división de la izquierda, pero como también decíamos, ¿no? En el editorial, las cartas ya están echadas en ese asunto. O sea, y ahora con estos mimbres, con estas formaciones es con las que se debe movilizar al electorado. También es verdad, hablábamos de que la ola reaccionaria y la abstención amenazan esta contienda electoral en Andalucía. Pero ojo, que también es verdad que el porcentaje de personas indecisas también es una oportunidad. Siempre que se utilice bien. Porque, claro, tenemos un 20% de personas indecisas, personas que no han decidido su voto y que la gran mayoría lo van a decidir en esta campaña electoral, incluso en el mismo día de la votación. O sea que todavía no está todo el pescado vendido. Queda mucho por movilizar, mucho electorado por movilizar y parece que la izquierda se está aferrando a eso. Así que bueno, y también por otra parte, la derecha no es consciente de que no está todo el pescado vendido. Si no, escuchad a Juanma Moreno, que pedía así una mayoría suficiente, intentando desligarse así de la ultraderecha. Os pido que me ayudéis a conquistar una mayoría suficiente
para conseguir otros 4 años más de progreso, de bienestar, de avance, de futuro, de ilusión, de seguir caminando hacia adelante. Lo necesitamos, lo necesitamos. Queremos lo mismo que Cataluña, lo mismo que Madrid, lo mismo que el País Vasco. Queremos una tierra con fuerza, con orgullo, con capacidad, con dignidad. Fijaos, decía por aquí, Enjoy the Silence decía, yo creo que el número de indecisos cada vez será menor. El público ya sabe qué vota y a quién. Está más polarizado todo, más consciente de la ideología que tiene. No lo tengo yo tan claro. Porque, de verdad, si os veis la encuesta del CIS y lo van desgranando un poco también el perfil que tienen las personas indecisas, hay muchas personas que votan opciones diferentes en unas elecciones y en otras. Y en esos indecisos esos indecisos muchas veces son los que realmente dan el vuelco hacia un lado o hacia otro en las elecciones. O sea que no hay que desdeñar el poder que tienen las personas que todavía no tienen decidido su voto, y puede que también en la izquierda haya grandes indecisos, también porque hay diferentes opciones, ¿no? Entonces, como digo, bueno, las encuestas son, evidentemente, pero bueno, también pueden ayudarnos a entender un poco cuál es el escenario. Que la izquierda no puede dormirse, que la izquierda puede tener alguna oportunidad, pero sobre todo tiene que saber aprovecharla, y ahí está el gran reto. Porque mientras, como escuchábamos, la derecha no las tiene todas con ellos. Escuchamos a un Juanma Moreno pidiendo esa mayoría suficiente, es decir, dadme los votos suficientes para no tener que gobernar con la ultraderecha, que ya nos está dando problemas en Castilla y León. Y mientras vemos a un Ciudadanos que intenta sacar la cabeza, intenta encontrar un hueco en esta contienda electoral, insistiendo en que la posición de Ciudadanos en un gobierno es necesaria. De hecho, Andalucía salió de un régimen, y ahora, a ver si ahora vamos a ir a otro régimen, pero en este caso de derechas. Se refería así cuando el Partido Socialista gobernaba en solitario en su momento, y ahora pues cuando Juanma Moreno pide gobernar en solitario. Escuchamos así a Juan Marín, de Ciudadanos. El único cambio que funciona y que ha funcionado en Andalucía ha sido Ciudadanos, el único. Después de 37 años de régimen, ¿ahora qué queremos? ¿Volver otra vez a otro régimen, pero en vez de izquierda, de derecha? Por favor. No podemos resignarnos, no podemos decir que todo vale en política, porque no es verdad. No todo vale en política, no es verdad. El caso es que, claro, si la derecha hubiese reaccionado a tiempo, seguramente primero no estaría tan dividida, y si no hubiesen dejado avanzar a la ultraderecha, y si no lo hubiesen tomado como una amenaza, no solamente una amenaza electoral, sino una amenaza sobre todo para las democracias, pues seguramente no tendrían esta situación. Esto es lo que sucede en Andalucía. Luego vamos a retomar la actualidad política. Pero como os hemos dicho, hoy entrevistamos al ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de conocerse que se van a regular esas cajas botín de los videojuegos este año, y que se presentará el texto próximamente. Sobre esto le preguntamos al ministro Alberto Garzón. Vamos allá.
Ya sabéis que los viernes abrimos un capítulo también para hablar de esta nueva industria que ha surgido al calor de los videojuegos. Es una industria importantísima que tiene claroscuros. Y esta semana nos hemos despertado con una noticia que anunciaba que España se puede convertir en el primer país europeo en contar con una ley específica para regular las loot boxes. ¿Qué son las loot boxes? No todo el mundo lo sabe, no todo el mundo utiliza videojuegos y entretenimiento digital. Son un tipo de recompensas, pero le vamos a preguntar al responsable de lanzar esta iniciativa, Alberto Garzón, ministro de Consumo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, entre los oyentes había muchas dudas. Nos decían, la persona adecuada para hablar de esto es el ministro de Consumo. ¿Qué es exactamente lo que se ha anunciado? Porque es una suerte de regulación de estos mecanismos aleatorios de recompensa en los videojuegos, pero en primer lugar, ¿qué son las loot boxes? Bueno, pues efectivamente la industria del videojuego ha evolucionado mucho y los que somos jugadores lo hemos percibido. Yo nací además en el 85, lo que quiere decir que viví unas grandes transformaciones desde el inicio y cómo los videojuegos se convirtieron en una industria masiva. Estas transformaciones son transformaciones culturales, son transformaciones sociales, pero sobre todo son transformaciones tecnológicas. Entonces, uno tiene que ponerse en la idea de que hace 20 años uno compraba un cartucho o después un CD y tenía el juego completo. Entonces tú ya te lo comprabas, jugabas en casa y terminabas. Era un sistema, un pack cerrado. Con el tiempo, la evolución de las nuevas tecnologías, la evolución de Internet, de las redes hasta fibra óptica, de las velocidades, por lo tanto, de intercambio de información, han permitido que los juegos se puedan flexibilizar. Y hoy en día tú lo que haces al adquirir un juego es descargarte una suerte de base de juego. Y a partir de ahí puedes ir ampliando opciones del propio juego en cualquiera de sus estilos. Puede ser de carreras, puede ser de deporte, de fútbol, por ejemplo, o puede ser de estrategia o de acción. La clave aquí está en que esta innovación tecnológica permite que, por ejemplo, el jugador, una vez ya tiene la base del juego, pueda mejorar sus habilidades, sus personajes, sus equipos de fútbol, comprando una serie de tickets adicionales, de actualizaciones del juego, de manera que no solo cambia el videojuego como ocio, sino que cambia como negocio. Ya no tienes un pack cerrado, ya tienes un mundo abierto. Y dentro de estas posibilidades se abrió lo que se llaman las loot boxes o las cajas recompensa o cajas botín, que es un sistema de mejora de tus capacidades del videojuego, por lo tanto de tu jugador, una habilidad, el jugador del equipo de fútbol para que corra más rápido, pero caracterizadas por el azar. Caracterizadas porque tú vas a intentar obtener una mejora de ese videojuego, de esa característica del videojuego, sin saber exactamente qué es lo que vas a recibir, está incluido el azar. Vas a recibir un premio y además ese premio puede ser intercambiable con un valor económico. Esto es lo que hace pues que tengamos una especie de tragaperras, para que nos entendamos, dentro del propio videojuego. Y esto está sobre todo en sectores de menores de edad, menores de 18 años, que hasta un 30% reconoce en el año 2021 que ha pagado cantidades importantes de dinero por obtener una mejora de estas características. Claro, porque yo veo a mi hijo de 11 años que juega un videojuego de fútbol muy popular. Me decía, claro, yo por mi cumpleaños quiero 3 euros para gastar en estas cajas sorpresas. Eso es. Claro, en cierta manera, esto he visto un informe que habla de cómo esto fomenta conductas de consumo irreflexivas, compulsivas, incluso patológicas. Ha habido un informe muy importante, respaldado por 20 organizaciones de consumidores, que hablaban del diseño engañoso y de los trucos que explotan sesgos cognitivos de comportamiento para incentivar el gasto. Es decir, que a lo mejor empieza con 3 euros, pero ese afán por conseguir mejoras para sus jugadores en ese videojuego hace que quieras luego más, quieras luego otras, te van lanzando pequeños anzuelos para que quieras siempre un poquito más, ¿no? Es algo parecido. Claro, y tu hijo tiene la suerte de que tú estás familiarizado con este universo y que estás informado. Uno de los problemas que enfrentamos en nuestro país y en toda Europa es que los padres y las madres no son conscientes de estos riesgos que existe, porque este tipo de
de mecanismo inserto dentro del videojuego es, y por resumirlo muy rápidamente, una tragaperra. Es decir, tú pagas una cantidad que puede ser 3, 4, 5 euros o lo que haya estipulado el juego, por azar te va a dar el premio y luego puedes intercambiar el premio en cualquier otro mercado. Incluso aquí está metido los NFTs y las criptomonedas. De manera que cada videojuego tiene sus singularidades, pero todos se basan en estos. Es muy popular este juego de fútbol en el que, bueno, pues tus jugadores no corren lo suficiente y quieres tener la posibilidad de tener un jugador que corra más o que tenga más precisión en el disparo. Pues entonces lo que haces es pagar para que la tragaperra te saque un determinado jugador sin que tú conozcas realmente ni cuáles son las probabilidades de que te toque lo que tú estás buscando. ¿Qué hace esto? Pues para que nos entendamos, si se parece a un juego de azar es porque también tiene las consecuencias negativas que puede tener un juego de azar, por ejemplo la propia tragaperra. Y eso implica conductas de consumo compulsivo, eso indica una serie de trastornos del juego que van desde el estrés hasta el quebranto económico, porque al final estos son cantidades que se van acumulando, y luego pues puede llegar incluso a la ludopatía, sobre todo porque, entiéndase, cuando tú adquieres una determinada cantidad de hábitos, una serie de hábitos con respecto a este tipo de juegos dentro del videojuego, también los exportas, por decirlo de alguna manera, a otro tipo de juegos de azar, porque ya te has familiarizado con esa dinámica, y ahí es donde reside el peligro, al que se suma que la asignación, digamos, de edad que tiene el videojuego no contempla la peligrosidad que tiene este elemento dentro del videojuego, de manera que los padres y las madres pueden comprar un videojuego para menores de, bueno, sé, por ejemplo, para los 13 años, sin ser consciente que dentro hay un mecanismo que, si estuviera en la vida real, pues no podría ser adquirido por nadie menor de 18 años. Habéis anunciado una regulación. ¿Cómo es el calendario de esto? Pues estamos hablando de una ley específica. Esto, como le ocurre a casi todas las nuevas tecnologías, tiene unas complicaciones técnicas muy importantes. Estamos hablando de que efectivamente aquí la tecnología es fundamental para explicar el fenómeno. ¿Qué les incita a los jugadores menores de edad en particular a querer apostar, a querer probar suerte? Muchas veces la propia competición en red. Es decir, niños de la misma clase, además es una cuestión básicamente masculina según las encuestas que tenemos del año pasado, hacen que pues ese compañero tuyo de clase tiene mejores habilidades en su personaje, pues tú quieres tener las mejores, entonces estás incentivando ese tipo de fenómeno. Entonces la tecnología es muy importante y restringe mucho nuestras capacidades. Entonces hemos hecho una ley muy específica que presentaremos en unos días, y el trámite es el habitual. El gobierno la presenta y tendrá que llegar al Parlamento. Nuestra idea es que esté a lo largo de este año lista para aprobar, para que pueda sortear todas las situaciones que van a derivarse del escenario electoral del año siguiente, que siempre pues son peligrosas porque pueden dejar las leyes en el aire. Nuestra idea es, por lo tanto, completarlo en este año, y es una ley con la que tenemos una documentación científica que nos respalda de un trabajo de más de un año y medio con esta materia, y que vamos a ser el primer país que lo hace de esta manera, porque hay algunos intentos de prohibición total, pero que están fracasando pues precisamente por los problemas técnicos que enfrenta un mundo tan complejo. Era un asunto del que nos llevaban advirtiendo algunos oyentes en Discord y nos decían: oye, hay que vigilar el fenómeno de las lootboxes, pero ¿cómo se hace esto técnicamente? Porque eso supondrá que las compañías que fabrican videojuegos tendrán que hacer una versión específica para el mercado español, supongo. Claro, esta es la cuestión que hablaba yo de dificultades técnicas. Hay que hacerlo en concurso con la industria del videojuego, porque además a ella también le interesa, yo creo, desde el punto de vista de preservación de la salud y de la propia marca, para que ellos tengan la capacidad de adaptarse a las diferentes leyes nacionales. Por ahí hay varios recursos con otros países como Bélgica que han intentado prohibirlas. Nuestra ley es suficientemente específica y se verá en cuanto la presentemos que está muy bien afinado todo, de manera que efectivamente los juegos que se comercialicen en España tienen que cumplir con la ley, y la industria tendrá que adaptarse. Y yo creo que al hacerlo mejorarán también su propia marca reputacional, por decirlo de alguna manera, porque el problema ha ido creciendo en los últimos años. Nosotros, cuando anunciamos esto por primera vez, fue hace un año y medio aproximadamente, y vimos que había un gran soporte de la comunidad de videojuegos pidiendo y demandando esto, y en este año y medio ha crecido muchísimo la advertencia pública que se nos manda, y también la evidencia científica que apunta a que se está aquí generando un problema que tiene que ser atajado con bastante radicalidad.
Pues Alberto Garzón, ministro de Consumo del Gobierno de España, en nombre de los oyentes de La Cafetera, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muchísimas gracias, como siempre. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues escuchábamos al ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre ese anuncio del que se hablaba en estos últimos días, y creo que ha quedado bastante claro. Algunos decíais, bueno, es un tema complicado, pero es muy preocupante, ¿no? Sobre también cómo este tipo de cosas que desconocemos, y como decía el ministro, ¿no? Muchos padres pues pueden desconocer, ¿no? Todas estas cosas que implican los videojuegos, pues también pueden fomentar la ludopatía, ¿no? Y además en este programa muchas veces insistimos, ¿no? Los videojuegos no tienen por qué implicar ludopatía, no tienen por qué implicar este tipo de problemas. Pueden ser juegos sanos, y precisamente pues en esa regulación de ese tipo de cuestiones que sí que pueden favorecer la ludopatía, pues también se consigue ese equilibrio para que los videojuegos pues no sean demonizados, pero que sí que también pueda haber cierta regulación. Sobre esto nos hablaba el ministro de Consumo, pero como decíamos, hay más temas de actualidad sobre la mesa. Uno de ellos es una información que ha publicado el diario El País, de la que hablábamos al principio, y que puede ser una medida bastante revolucionaria. El ministro Escrivá planea incorporar a miles de extranjeros al mercado laboral, dice el diario El País. Dice que el cambio del reglamento facilita la contratación en origen para sectores clave. Nos hemos ido a esta información para conocer cómo, cuál sería la intención de esta nueva normativa. El diario El País ha accedido a ese borrador del Real Decreto. Es verdad que dicen que todavía, evidentemente, está sujeto a cambios, pero bueno, explicaban que esta medida allana el camino para que trabajadores extranjeros puedan trabajar en España. Recordaban que hablaban de la actual normativa de extranjería, que según habría señalado el gobierno al diario El País, no es lo suficientemente ágil para responder a los cuellos de botella que se producen en el mercado laboral. Y entre los pilares fundamentales de esta nueva normativa, ¿en qué consistiría esta nueva normativa? Pues hay varios pilares, varias patas, decían, fundamentales en esta información sobre esta nueva normativa. Una de ellas es que amplía la contratación en origen. Otra de ellas también es que elimina requisitos y favorece el empadronamiento. Y además crea una figura nueva que permitirá obtener papeles a los inmigrantes en situación irregular que se formen en ámbitos laborales para los que se necesita personal, porque como sabéis hay escasez de personal en varios sectores. Una de las razones además son las condiciones laborales, pero bueno, hay un problema también de personal, y esta es una información que han publicado en el diario El País.
Dicen, no se trata de una regularización masiva como otras veces, dice, sino de cambiar la aplicación de la ley para, por un lado, promover la contratación de personas extranjeras en sus países y, por otro, decían, suavizar los criterios para que quienes están en España en situación irregular consigan autorizaciones de residencia y de trabajo. Así que seguiremos muy pendientes de esta iniciativa que estaría planeando el Gobierno y, sobre todo, para ver también qué efectos puede tener en la población, en los trabajadores y las trabajadoras extranjeros. Precisamente sobre condiciones laborales y sobre las justificaciones de algunos que incluso han llegado a justificar la jornada laboral de 12 horas, hablaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comisión en el Congreso y se dirigía así a quienes defienden trabajar 12 horas. Hay quienes encuentran normal que un camarero trabaje 12 horas, ¿no? Son los que nunca han pegado ni chapa, ¿no? Hay quienes ponen el grito en el cielo porque los trabajadores cobren 1.000 euros al mes, son los que suelen ganar bastantes millones de euros, ¿no? en la bolsa. Y hay algunos que dicen que no hay que tocar los precios de la electricidad porque eso es poco menos que, vulnerar el sagrado funcionamiento de la oferta y la demanda en el mercado y son los que más ganan cuanto más cara es esa factura de la luz, ¿no? Y hay también personas y proyectos políticos que consideran que las mujeres son algo menos que los hombres y que ya está bien de hablar de tanta igualdad. Frente a todos esos discursos reaccionarios, regresivos, que están, por desgracia, muy presentes en el debate político español, hay que reivindicar que el Partido Socialista Obrero Español nació y existe para evitar los abusos a los trabajadores, para proteger a las familias. Bueno, si escuchábamos a Pedro Sánchez, que evidentemente se nota que estamos en periodo electoral. Y también otro de los grandes asuntos fueron los datos de empleo, que van relacionados con esto que estamos comentando precisamente. Ayer se conocían nuevas cifras del paro. El paro bajaba por primera vez de los 3 millones desde 2008. Y así los comentaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Creo que han tenido que pasar en nuestro país 161 meses 4 ministros y ministras en nuestro país para dar la cifra de paro que damos hoy. Estamos en 2.922.000 parados y paradas. Hacía 14 años que España no tenía esta cifra de paro y, por tanto, siendo conscientes de que queda mucho por hacer, esta cifra es de enorme importancia para nuestro país. Insisto, 161 meses, 4 ministros y permítanme decirles que en febrero del 21 he tenido que dar la peor cifra de paro, creo que de mi vida. Así lo decía Yolanda Díaz, que además también insistía en que estos datos de empleo también han beneficiado especialmente a sectores como los jóvenes y también las mujeres, porque insistía en que también habían bajado especialmente el paro, el desempleo entre las personas jóvenes y también entre las mujeres. Desde el Partido Popular sembraban dudas sobre los datos del paro. Y me alegro que las cosas, al menos en términos numéricos, vayan bien. Pero cuando se maquillan los datos del paro, cuando aquello que era temporal ahora se llama fijo discontinuo y se considera que una persona que no está trabajando porque tiene un contrato temporal que ahora se llama fijo discontinuo no aparece en el paro, pues automáticamente cuando ya se maquilla la estadística es muy difícil hacer comparación. Estamos hablando de más de 5.750.000 parados que no computan en el paro porque se llama ahora fijo discontinuo. Es decir, lo que se ha hecho es una precariedad. Bueno, Feijóo sembrando dudas sobre los datos del paro, hablando de ese tipo de contratación, y precisamente sobre ese tipo de contratación también habló un dirigente del Partido Popular, un diputado del Partido Popular, en la comisión en el Congreso sobre trabajo en la que estaba la ministra Yolanda Díaz, y así contestaba a esa idea del Partido Popular de sembrar dudas sobre los buenos datos de empleo. Así contestaba Yolanda Díaz al Partido Popular. Señor Movellán, yo no sé cuál es su conocimiento o no de derecho laboral, pero he de decirle que el contrato fijo discontinuo lleva en nuestra legislación más de 25 años, en el artículo 16. Lo único que ha hecho la reforma laboral este año, el año pasado, es mejorarlo. Por ejemplo, le hemos otorgado subsidio por desempleo para los mayores de 52 años.
por ejemplo. Pero este contrato, en la doctrina, y le invito a que usted maneje cualquier manual de derecho del trabajo, el que quiera, sin ningún sesgo ideológico, y usted advere que el contrato fijo discontinuo es un contrato, por supuesto, de calidad, estable, con plenitud de derechos en los trabajadores y las trabajadoras que están acogidos a ellos. No lo digo yo, lo dice la doctrina. No le voy a citar todas las sentencias que hay en los tribunales superiores, que si quiere le doy el dato, pero le voy a dar las 2.796 sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo de nuestro país acerca de esta cuestión. Y, de verdad, ninguna dice que es un contrato precario. You want me to wake up, but I'm strong. Bueno, pues después de estas valoraciones de los datos del paro, de los buenos datos de empleo, vamos a la página internacional. Antes de pasar a ese resumen de prensa internacional, donde Pilar sí que explica precisamente mucho mejor los asuntos que se han destacado en la prensa internacional. Antes de eso, recordar también lo que ha sucedido en las últimas horas, porque Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha dado un discurso sobre el control de armas, porque efectivamente es que nos hemos encontrado con un nuevo tiroteo en Estados Unidos. En este caso, un hombre ha matado a 4 personas en un hospital de Tulsa. Es el número 233 en lo que va de año, decía el diario El País. Y después de esto, Joe Biden ha dado un discurso abogando por el control de armas. Pedía medidas para el control de armas, concretamente la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad, también revocar la inmunidad que protege a los fabricantes de armas de responsabilidad y, ojo, también abordar la crisis de salud mental. Así escuchábamos a Joe Biden diciendo que básicamente que ya está bien, que es una cuestión de protección de las familias y también de la protección de las libertades, de que la ciudadanía pueda ir donde quiera sin tener el riesgo de ser tiroteada. This isn't about taking away anyone's rights. It's about protecting children. It's about protecting families. It's about protecting whole communities. It's about protecting our freedom to go to school, to a grocery store, to a church, without being shot and killed. Bueno, pues parece que efectivamente está teniendo un gran impacto lo sucedido en los últimos días y además con este último tiroteo. Parece que sí Estados Unidos, o al menos el presidente de Estados Unidos, está reaccionando sobre ese control de armas, que además ya en Canadá lo han anunciado, y veremos y seguiremos de cerca cómo se consiguen estas medidas, porque además también Joe Biden es consciente, decía, de que en el Senado no tienen esa mayoría demócrata que necesitarían. Pero luego también, antes de pasar al resumen de prensa internacional, vamos a estas palabras de Ursula von der Leyen, de la presidenta de la Comisión Europea, precisamente sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea cuando se cumplen 100 días de la guerra en Ucrania. Le preguntaban hablaba de la adhesión, de la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea, y ella decía, no solo tenemos un interés estratégico, sino también un deber moral de conseguir que se unan a la Unión Europea. They want to join the European Union. We've heard it over and over again. I think it's not only our strategic interest, but it is our moral duty to make it possible that they join our European Union and that we pave the path towards our union. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, ya sabéis que aquí en la cafetera los viernes abrimos otro capítulo diferente para hablar de la información internacional, pero de la manera en la que los
periódicos internacionales han proyectado la imagen de España. Es decir, ¿qué noticias han contado sobre nuestro país y en qué tono? Lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que la ley del solo es el sí es sí, esto que ha tenido un amplio impacto en medios españoles, ¿fuera qué tal ha sido acogido? Pues la verdad es que también ha tenido muchísimo impacto. He encontrado artículos en medios como la BBC, Der Spiegel, La Croix, The Telegraph, Reuters, Euronews, The Guardian, incluso en un diario indio. La verdad es que ha tenido un enorme impacto y ha servido un poco a consolidar, después de lo que ya habíamos comentado la semana pasada, la ley que reconocía digamos, las bajas menstruales, que aumentaba la protección o digamos reforzaba el derecho al aborto, sirve también para seguir pues proyectando un poco esta imagen de España como un país que realmente es puntero y está en la vanguardia en lo que es la defensa de los derechos de las mujeres. Y la mayor parte de los medios que recogen esta ley del solo sí es sí destacan que realmente endurece lo que es la normativa de la legislación contra los delitos sexuales y contra las violaciones, que digamos elimina la distinción entre abuso y agresión sexual y sobre todo, que como decía, me parece que el diario La Croix francés dice que grava en la ley la idea del consentimiento, ¿no? Son varios medios que destacan que España es uno de los países que se ha unido a esta idea o a esta filosofía de que el consentimiento sea clave. Todos los medios pues detallan que a partir de ahora pues todo lo que no sea sexo consentido será considerado como violación. Algún medio menciona que eso ha generado algún tipo de polémica sobre todo con los partidos más conservadores, y luego también se pone el foco especialmente en que es un proyecto del Ministerio de Igualdad y de hecho varios medios lo ilustran con una fotografía de Irene Montero. Luego nos preguntamos si había tenido alguna acogida en la prensa internacional este acuerdo histórico con España para acoger refugiados latinoamericanos. No sé si esto que se está hablando, que se quiere lanzar, ¿hay alguna cosa publicada? De hecho, sí, esta idea es algo que ha publicado un digital estadounidense que se llama Axios, que ha tenido acceso a algún tipo de documento interno de la administración Biden y que lo está poniendo de relieve, ¿no? Y lo ha destacado y hasta cierto punto le ha dado visibilidad a este acuerdo que estarían negociando y que de hecho estaría a punto de anunciarse en la Cumbre de las Américas entre la administración Biden, entre Estados Unidos y el gobierno de Pedro Sánchez y en España, para que España aceptara pues una especie de acuerdo histórico para reubicar a algunos de los latinoamericanos que están buscando asilo en Estados Unidos y que están generando lo que el propio medio destacaba como un volumen inmanejable para Estados Unidos realmente de refugiados e inmigrantes que intentan entrar por su frontera sur, ¿no? Ya hemos comentado que esto es un asunto que lleva años generando pues una importante crisis en Estados Unidos, que además en este mandato de Joe Biden pues se ha recrudecido. Algunos hablan de cifras récord y en este sentido pues el gobierno estadounidense estaría buscando algún tipo de salida, y lo que destaca Axios es que, por ejemplo, hay este acuerdo con España y estaría negociando otro con Canadá similar para que ambos países se comprometan a acoger refugiados centroamericanos. El artículo lo que dice es que no había, al menos en el acuerdo, una cifra concreta del número de refugiados que acogería España. Decía que sería modesto, pero que tendría importancia simbólica. Y también mencionaba que España, según este acuerdo y según el documento al que ha tenido acceso este medio, pues aceptaría doblar o triplicar el número de trabajadores temporales procedentes de América Central que hasta ahora pues venía aceptando. Oye, y sobre la polémica, hablábamos en el programa de esta semana sobre Isabel Díaz Ayuso, que ha decidido revisar los libros de texto y para evitar adoctrinamientos, lo cual se convierte en sí mismo en toda una fórmula para adoctrinar. Pero ¿esto ha tenido repercusión en el exterior? Pues mira, en el diario The Telegraph, que es un diario británico, se han hecho eco de ello. Se han hecho eco de ello también resaltando la polémica que sobre todo en la derecha había generado este anuncio del Ministerio de Educación de que iban a incorporar contenido pues sobre violencia de género e incluso sobre pues alguna visión más crítica sobre la colonización de América en los libros de texto, ¿no? Y que esto había provocado una gran reacción por parte de la derecha, había irritado particularmente pues al Partido Popular y a Vox, y en este sentido pues señalaba que se hacía eco de estas palabras de Isabel Díaz Ayuso anunciando que iban a revisar, que iban a auditar
todo este material porque consideraban que era adoctrinación en las aulas, y que incluso pues mencionaba, ¿no?, que todos los libros que según la presidenta madrileña fueran considerados sectarios, pues serían retirados, ¿no? Él también mencionaba un poco la defensa del gobierno de estos cambios en los libros de texto, destacando que en ningún momento se busca adoctrinar, pero se hacía eco tanto eso, ¿no?, de la polémica que había generado este cambio en los textos, en el libro de texto, y de la reacción pues bastante llamativa de la presidenta de la Comunidad madrileña. Luego, claro, analizamos en muchas ocasiones la economía española y el empleo. Ha habido un buen dato de empleo esta semana, pero yo te quería preguntar por esa crisis de reclutamiento, los empleos vacantes en la economía española, porque se ha publicado, hay sectores que no consiguen encontrar empleados, esto se ha publicado en algunos medios nacionales. ¿Hay internacionales que hayan recogido esto? Sí, la verdad es que por lo menos he visto 2 artículos bastante en profundidad en Les Echos y en el Tag Zeitung. Es verdad que el dato de empleo de que se ha bajado por primera vez de los 3 millones de parados también es noticia en varios medios internacionales, pero básicamente lo recogen. Pero tanto el diario francés Les Echos como el alemán Die Tag Zeitung también señalan un poquito esta paradoja y esta otra crisis a la que se enfrentaría la economía española. Les Echos, por ejemplo, habla de crisis de reclutamiento, ¿no?, y destaca cómo, a pesar de esos 3 millones, en torno a 3 millones de parados que existen en España, pues hay cerca de 100.000 puestos sin cubrir, ¿no? Y ponía especialmente de relieve que en sectores como la hostelería, la construcción, el transporte o la agricultura, pues las empresas estaban teniendo bastantes problemas para encontrar trabajadores. Y el diario francés mencionaba un poquito las 2 visiones, ¿no?, tanto la de los sindicatos, que denunciaban que estas vacantes y que estos puestos sin cubrir se debían a los bajos salarios y a las malas condiciones de trabajo, algo que incluso estaría de acuerdo Yolanda Díaz. Mencionaba sus declaraciones diciéndoles que les pagarán mejor a los trabajadores para tener menos problema, aunque también se mencionaba que la patronal consideraba que esto era simplista y achacaba el problema a la disfunción del mercado laboral y de la formación en España, ¿no? Y el diario alemán de Tag Zeitung también tocaba este asunto, esta falta de personal, y se fijaba especialmente en el turismo y en concreto en Baleares, ¿no? El artículo de Rainer Bandler, de su corresponsal aquí en España, ponía el foco eso, ¿no?, los problemas que estaba teniendo la hostelería y la restauración sobre todo en Baleares para encontrar personal, ¿no? Y mencionaba pues un poquito estas mismas causas, aunque también hablaba del problema de el acceso a la vivienda, lo difícil y lo cara que está la vivienda en Baleares como una de las causas que podía explicar esto. En estos días también hemos visto publicados en algunos medios de comunicación cuestiones relacionadas con las macrogranjas, y creo que en el extranjero también, Le Monde y France 24 hablaban del modelo agroindustrial español, ¿no? Sí, y lo que decían, de hecho, el titular de Le Monde era algo así como cuando España se cubre de macrogranjas de cerdo, ¿no? Y ponía esto de relieve, que el modelo agroindustrial español se estaba viendo un poquito, pues estaba siendo cuestionado y estaba siendo cada vez más controvertido porque se basaba realmente en granjas cada vez más grandes. Esto, bueno, pues citaba algunos datos, ponía en concreto de relieve lo que sucedía en Segovia y en algunas otras regiones donde pues eso, había en zonas donde había apenas 150.000 habitantes, pues había más de 750 granjas porcinas y 1,3 millones de cerdos, ¿no? Y esto estaba generando una serie de problemas y había realmente provocado también, se había realmente llegado al debate político. Recordaba un poquito la polémica con las declaraciones de Garzón, pero ponía sobre todo de relieve el impacto que esto producía en otras, digamos, en otros sectores y en parte de los pueblos de alrededor de estas macrogranjas, ¿no? Y France 24, el canal francés de televisión, también dedicaba un reportaje a analizar este fenómeno. Visitaba una macrogranja que bueno, que era una de las macrogranjas más grandes, que destacaba o mencionaba que cumplía más o menos los estándares de bienestar animal, pero aún así ponía de relieve los problemas, sobre todo ambientales, que estaba provocando en la zona, y cómo este asunto de las macrogranjas ya se había convertido en un tema de bandera política, con el Partido Popular defendiéndolas, mientras el gobierno socialista y, digamos, los partidos más de izquierda pues querían limitarlas al máximo.
Oye, para que no se diga que las noticias del cannabis solo las encuentra en Maria.es, que tiene un magnetismo especial con esa información, he visto que también se habla del cannabis medicinal en la prensa exterior y además se dice puede ser una industria millonaria, ¿no? Y hablan de este proyecto español de legalizar el cannabis medicinal. Sí, en concreto es un artículo de un diario británico que se llama o E-Paper o E-News, se llama E así simplemente con la vocal, y que firma Graham Keeley, que es un corresponsal que conocemos aquí en la cafetera y que hemos tenido alguna vez, y ponía un poco de relieve esto, ¿no? Que España realmente ahora hay un proyecto que plantea legalizar el cannabis medicinal y que a raíz de esto, pues podría significar un impulso para la industria del cannabis española, que decía el propio titular, decía que es una casi millonaria industria, ¿no? Citaba algunas cifras y algunas estimaciones que consideraban que podía llegar a generar hasta 3.000 millones de euros. De hecho, el artículo destacaba que España es el primer productor europeo de cannabis y que la legalización, sobre todo del cannabis medicinal, pues permitiría impulsar a toda esta industria y a todo este mercado que también recordaba, pues desde Podemos o desde Más Madrid se había destacado que también podría suponer una importante creación de puestos de trabajos, y que en este sentido pues España se uniría a algunos otros países como Francia, Italia o Alemania, donde ya se habían dado pasos para legalizar el cannabis, o incluso podría seguir los pasos de Estados Unidos, ¿no? Que recordaba que hay 37 estados del país que permiten el cannabis medicinal y 19 que incluso han legalizado el cannabis también para uso recreativo, ¿no? Y que España estaba ahí en ese debate. Nos ha llamado mucho la atención también esta ley presentada por el Ministerio de Consumo, la ley de atención al cliente. ¿Ha tenido algo de repercusión? Porque esto de la atención telefónica, eso yo creo que es un problema que sufren en un montón de países, cuando te quedas horas esperando que te atiendan y que además nunca consigues resolver los problemas. Este intento por acotar eso, ¿ha tenido repercusión fuera? Sí, en varios medios estadounidenses, curiosamente, además con titulares así bastante llamativos, ¿no? Como una ley para hablar con humanos en vez de con robots, destacaban varios medios. Esa era en concreto una información de Associated Press, la agencia, pero que la han recogido y republicado desde ABC News a Detroit News, en fin, varios medios estadounidenses, y ponían esto de relieve, ¿no? Lo que tú decías, como la gente ya cansada de tener que hablar con una máquina cuando intentaba pues ponerse en contacto con su banco con su compañía eléctrica, pues que en España el gobierno estaba intentando impulsar un proyecto de ley para cambiar esto, para obligar a las empresas realmente a garantizar que se pudiera hablar con una persona, incluso para limitar el tiempo de espera en estos servicios. Y yo te digo que al menos en varios medios estadounidenses, incluso también en algún francés, he visto referencia a este proyecto de ley, a esta propuesta que se ha hecho desde España. Pues Pilar de la Peña, Pai, gracias. Gracias a vosotras, como siempre. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan. La lucha se ha acabado. Plata o plomo. Hemos perdido. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. Escondeos. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Para cazar Jedis es la paciencia. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Una soleada mañana rodeada de pájaros para hablar de una serie inevitable esta semana, porque además ha habido una gran viralidad con Ewan McGregor. Obi-Wan Kenobi, claro, para hablar de algo relacionado con Star Wars, lo que sí que es absolutamente inevitable es hablar con Pedro Ballín. Pedro Ballín, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Ana.
estaba deseando este momento. Ana Pastor, creo que no la has visto, pero la saga sí, ¿no? No, vamos a contar la verdad. Tú querías hablar de ella, a mí no me ha dado tiempo a verlo y entonces he utilizado el comodín de alguien a quien yo le tengo mucho cariño, que es Pedro Ballín, y he dicho, es el que más sabe, lo ha visto seguro en la misma noche del estreno, todos los 2 capítulos y el tercero que me habéis dicho que ya se ha estrenado también. Pues vamos a tirar de Pedro Ballín para que me diga por qué he cometido el error de esperar a ver esto. Bueno, yo no soy de los que tienen mucha prisa por ver las cosas y no tengo esas ansiedades. De hecho, sí es cierto que sabiendo que íbamos a hablar del tercer capítulo también, pues me lo vi en su estreno, pero los 2 primeros esperé un par de días hasta tener un rato libre, ¿eh? No fue correr a ver el estreno. Bueno, creo que... No eres un ansias. No lo soy, no. Pero con los estrenos de cine tampoco, ¿eh? O sea, no... Creo que solo me apuré en el 99, cuando el estreno de La amenaza fantasma, pero supe contenerme y como el viernes del estreno, 30 años después, iba a haber mucho lío, esperé a una matinal de domingo. No sé, esperé un par de días. No sé, no tengo esas ansiedades, incluso con mis sagas favoritas. La saga general sí la has visto, ¿no, Ana? O sea, Star Wars, Obi-Wan sabes quién es, vale. Sí. De hecho es mi personaje favorito, pero es que no me ha dado tiempo a verlo. Entonces, ¿qué más razones no sé si esto querías? está bien o mal decirlo, pero es mi personaje favorito. No, claro, pero bueno, entonces mira, ya tenemos algo en común. Claro, pero ¿qué otras razones necesitabas para querer ver la serie? Pero ¿por qué dirías que tiene que ver la Ballín? Bueno, pues sí, no, sabiendo que es su personaje favorito, indudablemente. Creo que lo mejor de la serie, por lo visto hasta el momento, creo que lo mejor es precisamente el personaje de Obi-Wan, que creo que la serie se instala, por explicar un poco, entre el final de la trilogía de precuelas, es decir, entre el final de la guerra y el nacimiento de los gemelos Luke y Leia, y el principio de la Guerra de las Galaxias, que es cuando Luke vive en Tatooine y hay un ermitaño que es Ben Kenobi, que se supone que lleva ahí velando por él 20 años, ¿no? O 18 años. Y la serie se sitúa en mitad de ese periodo. Creo que Ewan McGregor ha construido un Obi-Wan derrotado por la caída de la República, consumido por sus propios errores, por los propios errores de la Orden Jedi, y que está muy bien. Porque no es... fíjate, el personaje de referencia para esto es el Luke que aparece mayor retirado en una isla, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que hay un paralelismo entre atormentados, ¿no? Sí. Atormentados por lo que no fueron capaces de hacer. La historia se repite constantemente en el universo Star Wars. Sí, bueno, es un universo muy de estribillos, sí, que va a los mismos temas una y otra vez. Creo que este personaje, en ese sentido, es más interesante incluso que el de Luke, porque es un personaje efectivamente destruido por lo que pasó, pero a la vez no es un personaje obsesionado consigo mismo, sino con el destino de la galaxia. En eso se nota que no es un Skywalker, que los Skywalkers son más ensimismados, ¿no? Wow. Y esto creo que es lo mejor de la serie. Y lo peor de la serie para mí es que yo tenía la esperanza de que el universo de Star Wars se expandiera, considerando que es un universo fantástico muy prolijo, permitirá explorar géneros distintos, no ir siempre al mismo esquema de acción épica, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a mí no soy mayoritario en esta opinión, pero a mí me gusta mucho que para explicar la juventud de un personaje como Han Solo se recurriera a una película que prácticamente repite un esquema de Indiana Jones, es prácticamente una película de Indiana Jones, y lo mismo que me gusta mucho la exploración de los seriales de televisión de los años 50, del intruso benefactor, ¿no? Tipo El Fugitivo o Autopista hacia el cielo o incluso la primera serie de La Masa, que es lo que replica Mandalorian, ¿no? El vagabundo que va desfaciendo en tuertos el Solo de sitio en sitio. Y en esta ocasión yo creía que había pues una oportunidad de explorar otra narrativa que tenga que ver con, en fin, lo que sabíamos de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que había pasado 18 años en el desierto, recluido, vigilando a Luke Skywalker. La serie ha optado por otra decisión completamente distinta, que es sacarlo de allí, digamos, para que, entre comillas, viva aventuras.
y me parece que de lo que hemos visto hasta ahora el resultado es más que solvente, pero a la vez yo no puedo evitar un poco la tristeza de haber dejado pasar la oportunidad de intentar otras cosas, ¿no? Una pregunta, Ballín. Claro, faltan 3 capítulos, ¿no? Que va a ser uno a la semana cada miércoles en Disney Plus. Y ¿tienes la sensación de que, más allá de lo que vaya a ocurrir en estos 3 capítulos, cierran del todo? O sea, al margen de que tú hubieras querido la exploración de géneros, ¿tú crees que ya hasta aquí? O sea, ya ha llegado, se ha estirado todo lo que se ha estirado y además se ha hecho muy bien por primera vez en la historia, estirar algo. Pero, ¿habrá más o no? ¿Esto lo cierra todo? Pues no lo sé, y supongo que depende mucho de la acogida. Porque en estas cosas las compañías son eso, empresas, ¿no? Entonces, sospecho que si la serie les funciona muy bien, habrá más. También hay una cosa peculiar, y es que esto es un proyecto bastante personal de Ewan McGregor, ¿no? Que obedece a un empeño suyo. Ah, esto no sabía. Sí. McGregor estaba empeñado en retomar el personaje y creo que fue él el que se puso en contacto con Disney y por eso aparece como productor ejecutivo de la serie. Y entonces también en ese sentido dependerá un poco de lo que Ewan McGregor quiera hacer. Si considera que con el relato de estos 6 episodios cierra una parte del perfil del personaje que a él le interesa explorar y lo da por bueno, pues no habrá más, supongo. En cambio, si la serie va muy bien y a él le apetece seguir con el personaje, claro, a él el periodo de tiempo es muy amplio, porque esta serie arranca 11 años después del final de la guerra y todavía faltan 8 años, digamos, para que se desencadenen los acontecimientos de la rebelión contra el Imperio, con lo cual espacio para crecer la serie tiene. Pero Mandalorian además vuelve, ¿no? Sí. Con lo cual todavía va a crecer en diferentes ramificaciones el universo de Star Wars. De todas formas, yo no sé cómo encaja esto en el protocolo mitómano, pero a mí yo prefiero cansarme yo a que se cansen los productores. O sea, prefiero ya por agotamiento dejar de ver una serie, pero a mí lo que me frustra enormemente es que de pronto decidan por estrategia suya y ya digo, pues mira, qué aburrido, ya no me engancha esto, pero está ahí, ¿sabes? Está ahí, ya está. Entonces, bueno, tenemos que si es tu personaje favorito, Ana, desde luego tienes que verlo. Yo te digo que como elemento de nostalgia, porque además conecta mucho con todos los personajes de todas las sagas y creo que lo hacen con mucha habilidad, pero sí mezcla algunos géneros, porque tiene algo de western, desde luego de ciencia ficción evidente, como es natural, pero sí hay alguna, creo que lo describía en La Vanguardia vuestro crítico. Parece que decía, bueno, sí que hay un pequeño juego ahí en intergéneros, ¿no? Bueno, pero ten en cuenta que el estreno original de Star Wars, el del 77, ya se juzgó así, es decir, las críticas ya decían, pues es una fantástica mezcla del universo de la ciencia ficción, western y aventuras de capa y espada, ¿no? O sea que la condición de esta space opera siempre ha tenido un poco esta cualidad de trabajar moviéndose un poco entre géneros. Lo que pasa que yo a lo que me refería era que, primero, que la serie demuestra ser bastante fanservice, es decir, estar bastante hecha para no tener problemas con los fans, visto lo que pasó con el episodio 8 de Rian Johnson, que al sector masculino y más mayor de los seguidores no les gustó nada. ¿Cuál es el episodio 8? Los últimos Jedi, en la que Luke aparece como la penúltima. En la que Luke está lamiéndose las heridas en una isla y Leia tiene que ejercer de generala para dirigir a la resistencia. Pues a mí, salvo dar de mamar desde la... o sea, salvo beber leche directamente de las mamas de las focas en la isla, creo que el resto de la película es un peliculón, pero bueno, también para gustos... Yo es que para mí es mi favorita. El sector masculino descrito por Ballín no es heterogéneo. Sí. No es homogéneo, perdón. Y vosotros lo representáis también y a vosotros os ha gustado, o sea que... Sí. Los Jedi no pueden evitar ser como son. Su compasión deja rastro. El código Jedi es como una desazón. Es superior a él. ¿Dónde está?
Bueno, pues esto, creo que está demasiado pendiente del fanservice, voy a hacer un pequeño spoiler, el propio uso de los personajes como Darth Vader se ve que es para amarrar mucho al fandom más nostálgico, ¿no? Y es por eso a mí en ese sentido me interesa como serie bastante más Mandalorian, porque creo que el universo de la Guerra de las Galaxias es tan grande que tú no tienes por qué estar interactuando siempre con la línea narrativa principal de las 9 películas. Puedes explorar ese universo en muchas direcciones y alejarte de los personajes principales, ¿no? Entonces, un poco una de las cosas que creo que en ese sentido eso está incluso mejor llevado en las series de animación, que incluso en el tono se van más lejos, intentan cosas más distintas y que ahora mismo la franquicia no está trabajando. Esto es una serie sobre los Skywalker otra vez, sobre Obi-Wan, otra vez Leia, Luke, Darth Vader, y en ese sentido es una serie, digamos, es una apuesta, aunque insisto, me parece bastante solvente como producto y que está bien escrita y tal, muy conservadora, muy poco arriesgada, que intenta pocas cosas. Por eso digo que casi la mejor aportación es cómo construye este personaje de Obi-Wan después de la caída de la República y cómo lo vive, ¿no? Y los matices que tiene respecto al personaje del Luke retirado. Oye, y una pregunta que te quiero hacer yo, Pedro, porque yo sé que es un sacrilegio para la audiencia, pero María.es no ha visto la saga original. Y entonces, en ese desconocimiento de este universo tan extenso y tan gratificante, ¿se podría ver esta serie descontextualizada? ¿Se puede ver esta serie aisladamente? Pues tengo dudas y depende de una cosa. Fíjate. Depende de cómo trabaje y progrese la evolución de la relación entre el viejo Obi-Wan Kenobi y la niña Leia. Porque esa estructura dramática por sí misma se puede aguantar bien sola, si está bien resuelta. Digo que tengo dudas por una razón, es que yo sé tanto que de esto, claro. De un conocimiento por otra parte inútil, ¿no? Pero sé tanto de esto que me cuesta mucho abstraerme de lo que sé. Claro, Ana. Es el que más... Ballín es el que más sabe de la historia. Claro. Sí. De la Fórmula 1. Pero... Sí. Bueno, Ana, no sé si te han convencido los argumentos suficientes. ¿O prefieres Peaky Blinders, que está a punto de estrenarse también? No, voy directa a esta. No, lo que digo es que Ballín, que es el que más sabe y creo que lo mejor cuenta y explica esto, yo creo que no se puede ver esta parte por una cuestión de alma y de emoción y de no sé, y de sentido y de sensibilidad, aunque se entienda la historia, aunque narrativamente no haga falta explicar lo anterior, yo creo que no puedes abordarlo sin haber visto lo anterior. María.es y todos los que nos estén escuchando. Ya, ahí está mirando con ojos como platos, está diciendo, bueno, vale. En fin, tienes por delante muchas semanas, tienes que pillarlo con tiempo. Pero bueno, pues es la saga, la nueva serie de televisión Obi-Wan Kenobi, está en Disney, en esta plataforma, y de momento con 3 episodios estrenados y van a ir entregándolos uno por semana. Formato que yo sé que a los que estáis en la producción de cuestiones televisivas, Ana, os parece muy razonable y a mí me parece un despropósito. Entiendo que a Ballín creo que también eras del protocolo estreno semanal, ¿no? Bueno, voy cambiando, Sí, menos normalmente si salgo de lo que tengo muchas ganas, pues sí, en los primeros días veo el primer episodio, el primer material disponible. Luego, si no me entusiasma, pues espero a que terminen de emitir para ver el resto. Que es lo que hice, por ejemplo, con Boba Fett, ¿no? Que vi el principio, me pareció que yo no soy nada fan de lo que han hecho con Boba Fett y luego ya vi las otras cuando estaban disponibles. ¿Y tú, Ana? ¿Tú sí yo estoy a favor de la pausa vital. Por tanto, prefiero que me racionen la metadona y lo prefiero. Y además es que me dedico a eso. Entonces, cuando te tiras 2 años trabajando en un proyecto, en nuestro caso, y la gente lo consume todo en una noche, pues te quieres... Pues, o sea, por un lado, qué emocionante que la gente haga eso.
se emocione contigo y por otra parte dices, Dios mío, ya está, 2 años para esto. No Entonces, me digas, prefiero que me lo racionen como espectadora. Como dijo un sabio de este país, no me digas cuántas copas de vino tengo que tomar antes de coger el coche. Tú siempre fuiste muy de Aznar. Sí. Ana Pastor, Neutral, Pedro Ballín, gracias. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. Leave the words hit me like a game of darts. And you're Bueno, pues no nos olvidamos de lo que nos queda por hablar de la sección de videojuegos, que además lo vamos a hacer con una oyente de este programa, con Jessica, que nos va a hablar de Guild Wars. Pero antes, para que pudiesen desconectar las emisoras que están retransmitiendo este programa, a las que agradecemos muchísimo cada mañana que no falten y que difundan este programa a través de sus ondas, pues antes de esa desconexión, pues queríamos hacer este alto en el camino y dar la bienvenida así también a las emisoras y despedirnos de ellas antes de pasar a la sección de videojuegos con Jessica, como digo, para hablar de Guild Wars. Y bueno, comentabais por aquí, ya estabais dando ideas de algunas series de Prime y de algunas plataformas, las vamos a ir apuntando también para que las tengan en cuenta. Y bueno, las personas que no hemos visto Star Wars, pues esta serie, la de Obi-Wan Kenobi, pues es como una presión más para ponernos las pilas y bueno, yo me voy a intentar ponerme como tarea este verano verme las pelis de Star Wars, porque además me las quiero ver disfrutándolas, no en plan en plan maratón, pero bueno, tiene pintaza esta serie, pero claro, para entenderla, pues muchas tendremos que ver las películas de Star Wars. Creo que en realidad somos minoría, que la gran mayoría sí que ha visto Star Wars, o sea que somos las raras, pero bueno, ahí queda. Ahora sí vamos a despedir a las emisoras. Muchísimas gracias una semana más por retransmitir este programa y ahora luego a continuación seguimos con videojuegos.
Bueno, pues seguimos hablando de videojuegos aquí en la cafetera. Hoy teníamos este asunto que nos convocaba a las lot boxes, pero sabéis que la sección de videojuegos se confecciona con la ayuda de los oyentes de este programa, que a través de Discord proponen videojuegos, títulos de los que hablar, y además también se proponen como voluntarios para hacernos de guías turísticos en esos mundos virtuales y digitales. Hoy Jessica Gowin. Jessica, muy buenos días. Buenos días. Que nos va a acercar un videojuego, me decía, pues es un videojuego, ya tiene años la primera versión, pero el Guild Wars 2, que es un videojuego tipo Final Fantasy, ¿no? Sí, es más cercano al World of Warcraft. Es un juego de multijugador online masivo, bastante colaborativo, con un rollo de la comunidad bastante chulo porque está hecho para que la gente colabore sin presión, pero tiene ciertos parecidos con Final Fantasy porque tú te puedes descargar la expansión base gratis. Y tiene también una historia muy chula, pero en eso no se parece. A Final Fantasy se parece más al World of Warcraft. Es fantasía épica. Uh-huh. ¿Y es un mundo abierto? Mezcla el Señor de los Anillos con dragones. Es un mundo abierto, que he estado viendo algunas imágenes, pero creo que la galaxia de personajes que tienes es extraordinaria, pero es un juego colaborativo, ¿no? Hay razas, profesiones, un mundo abierto. Sí, es un mundo abierto y tiene una historia muy chula porque me recuerda un poco al tema del cambio climático, porque hay en la expansión anterior, antes de que saliera online, hubo una persona muy ambiciosa que se llama Scarlet, que quiso tener poder y provocó una explosión en una ciudad que trajo un cataclismo y un maremoto y despertó a uno de los dragones antiguos, porque en ese mundo el equilibrio de la naturaleza y de la magia está sustentado sobre los dragones ancianos. Hay dioses y tal, pero abandonaron el mundo y en cambio los dragones con este cataclismo han despertado. Está el dragón de la muerte, que es Saitan, el que despierta en la expansión base. Después tienes a Mordremoth, que despierta en la segunda expansión, que se llama Hero Thorns, que es un dragón que no es un dragón como tal, sino que es una conciencia de la naturaleza. Y cuando se despierta empieza a provocar desastres naturales. Cuando vences a ese dragón tienes la siguiente expansión que se llama Path of Fire, que está ambientada, en vez de en la selva como en la anterior, está ambientada en el desierto. Y ahí hay otro dragón, esta vez aparece uno de los dioses, el dios de la guerra, que intenta absorber el poder de Kralkatoris, que es el dragón de esta expansión. Y después de cada expansión tiene una especie de secuela que se llama Mundo Abierto. En el Mundo Abierto de Path of Fire despierta a los otros dos dragones de fuego y de hielo, y en la última de Canta despierta al último dragón y tienen la disyuntiva de, bueno, nos cargamos a todos los dragones, entonces el equilibrio de la naturaleza se va a la mierda. Pero tienes ahí un dragoncillo que tú has criado durante todas las expansiones, lo has visto crecer, y has ido interactuando con él en el modo historia. Porque lo guay es que tienes modo historia, pero también tienes mundo abierto. Con cada mapa tienes actividades y cosas para interactuar con los otros jugadores y puedes formar grupos sin tener más responsabilidades con ellos. Puedes formar grupos que duren lo que a ti te dé la gana, o puedes incluso meterte en un clan que ahí ya vais todos a una para conseguir una casa del clan y todo eso. Y estoy viendo, claro, algunos, dice Lord Bartu, es un juego que tiene mucha solera ya. El primero de la saga salió al mismo tiempo, más o menos, que World of Warcraft. Hablábamos esta mañana aquí en el programa sobre las loot boxes. Claro, los viernes ya sabéis que es un día que dedicamos aquí en la cafetera al entretenimiento y por lo tanto pues hablamos mucho de videojuegos, de series, etcétera, etcétera. Y las loot boxes, explicábamos antes con el ministro Alberto Garzón en qué consisten, cómo funcionan. Creo que este juego tiene una economía específica, tiene lot boxes, pero es un juego bastante colaborativo y también se intenta combatir la especulación con algunas herramientas, ¿no? Sí, tú puedes ganar dinero dentro del juego, que son los oros. Y aparte puedes invertir dinero propio, comprando gemas, que también así se mantiene un poco el juego, porque es un juego que está siempre teniendo actualizaciones, diseños nuevos y se mueven bastante. Entonces, claro, solo tienen que mantener
y te venden cosas. Pero tú puedes cambiar monedas del juego, los oros, por las gemas, que es dinero, o puedes comprarlo. Entonces también puedes vender las cosas que tú ganas a otros jugadores. Pero cuando hay mucha gente vendiendo, antes por ejemplo lo ponían a unos precios desorbitados y la gente, claro, cuando tú quieres mejorar tus cosas, pues metes dinero. Entonces empezaron a poner impuestos. Cuanto más grande sea lo que, por mayor cantidad lo vendas tú, pues mayor va a ser el impuesto. Después tienes eso se llama el comercio negro, del león negro. Después tienes unas cajitas que te tocan a veces en el juego y solo las puedes abrir con una llave específica de ese cofre, los cofres del león negro, que se supone que te tocan mejoras para el juego, diseño, siempre te lo anuncian. Ajá. Además que siempre te anuncian, hoy puedes comprar oro por tantas gemas. Yo, por ejemplo, compro gemas con oro cuando el oro está caro. Entonces especulas un poco, inviertes en bolsa. Pero yo recuerdo que los primeros, como dice Garzón, los primeros cofres que yo abría, te tocaban cosas muy chulas, pero los siguientes ya te tocaban cosas que no valían para nada. Y claro, tú ahí ya tienes que comprar la llave porque la llave casi no te toca. Y o has invertido en gemas o tú compras con tu dinero, que puedes comprar las llaves, puedes comprar cosas para resucitar, armaduras y tal. Entonces sí que tiene, pero por ese aspecto puedes comprar con el dinero que tú ganas jugando también. Bueno, pues es este videojuego, ya lo sabéis, Guild Wars 2, es un tipo World of Warcraft, es muy popular, es conocido, pero hoy Jessica Gowin nos hace de guía en esta entrega, en este número 2. Pues Jessica, muchísimas gracias, como siempre, gracias de corazón. De nada. Cuídate, adiós. Gracias, adiós. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light bow. Aquí, pero en otros países, y que vengo ahora de Argentina y de Brasil y he hecho unos recorridos que han sido un poco duros, y encontrar a personas sin esperanza, ni para ellas ni para sus descendientes, y eso es muy duro. Y si no quieren morir de horror, lo que tiene es que levantar la cabeza en ese momento y decir, vamos a llenar todos los momentos y todas las posibilidades para que esto no siga ocurriendo. Yo no quiero que haya gente sin esperanza. Nosotros nos tenemos que gobernar la vida, somos nuestros propios gobernantes. A la hora de elegir, elijamos bien quién nos representa o vayamos nosotros mismos a representarnos. Esto no puede seguir así. O sea, la vida no puede ser un infierno para tanta gente, no puede ser. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight. No quería que nos fuésemos sin recordar estas palabras de Pilar del Río ayer en la cafetera, que tienen tanto que ver con lo que hemos tratado también en el programa de hoy, sobre lo que nos jugamos en Andalucía. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de democracia o de ola reaccionaria. Si vamos a dejar que la ola reaccionaria arrase en las urnas o si la ciudadanía, con su responsabilidad y con su poder, con el gran poder que tiene en las urnas, va a frenar esa ola reaccionaria. Como decía Pilar del Río, no hay nada peor que no tener esperanza en un futuro. Y precisamente eso es lo que quieren. Quienes quieren acabar con la convivencia. Lo que quieren es que estemos desesperanzadas, que no tengamos esperanza en que las cosas pueden ser de otra manera, en que nuestra vida puede mejorar, en que nuestra vida puede ser digna y en que la vida, como decía, de tanta y tanta gente pueda ser una vida que se pueda vivir. Porque hay mucha gente, cada vez más, que se encuentra en una situación realmente difícil y en la que vivir es todo un reto, en la que su día a día es todo un reto. Precisamente para eso
es para lo que la política tiene que servir, para mejorar la vida de la gente. Y por eso insistíamos en este mensaje de Pilar del Río, porque efectivamente cuando consiguen que no tengamos esperanza en un futuro mejor, entonces saben que tienen la puerta abierta para hacernos retroceder hasta tiempos a los que no queremos volver. Entonces, bueno, esto ha arrancado la campaña electoral en Andalucía. Insistimos, hay un gran porcentaje de voto de personas indecisas que no saben si van a ir a votar o a quién van a ir a votar. Queda tiempo hasta el 19 de junio, pero sobre todo que la gente salga a votar, que nos levantemos, que la gente realmente crea que sí puede cambiar las cosas, porque su voto es mucho más poderoso y es mucho más determinante que el altavoz que se les pueda dar, que se le pueda dar, por ejemplo, a la ultraderecha. Y las urnas es el único sitio en el que se puede frenar de forma efectiva a esta ola reaccionaria que quiere atentar contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las personas en situación de pobreza, en situación especialmente vulnerable. Y eso solo se puede frenar en las urnas. Tenemos más poder del que imaginamos y el poder está en una papeleta. Así que desde aquí nos hacemos eco de ese hashtag que hemos utilizado en el programa de hoy. Reaccionad. Hay tiempo de reacción. Y sobre todo, esa reacción en las urnas es mucho más poderosa de lo que imaginamos. A la ultraderecha solo se le frena en las urnas. Y hasta aquí el viernes de hoy, con actualidad, también con lo que nos hemos entretenido hablando de series, también de videojuegos. Y sobre todo, desearos un feliz fin de semana, con conciencia, pero también con diversión y disfrutando de los vuestros y de las vuestras. Si estás escuchando esto, recuerda, eres la resistencia y no estás sola. Somos muchas las que queremos cambiar las cosas y las que creemos que sí hay esperanza en un futuro mejor. Hasta el lunes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.